Muy buenas tardes, amada iglesia. Es un placer poder saludarlos. Bendigo a todas las familias que nos ven de diferentes países, de diferentes ciudades. Es impresionante cómo el Señor está haciendo milagros y sigue haciendo milagros. Creo que cada día es un milagro de Dios y cada día Dios está obrando milagros sobre nuestras vidas y así lo seguimos declarando. Amén. Bien, me acompañan a la palabra, al libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a orar para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y que la palabra sea implantada en nuestro corazón, que la palabra que sea sembrada en nuestro corazón cobre fruto y cobre vida en el nombre de Jesús. Padre, te quiero dar muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque tu palabra nos fortalece, nos sostiene, nos levanta, nos anima, nos redarguye, Señor. Tu palabra es la que nos instruye en justicia, Señor. Tu palabra es la que escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Señor, hoy bendecimos tu palabra, Señor, porque ella sola habla de sí misma, Señor. Habla de ti, habla de tus milagros, habla de tu maravilla. Tu palabra es la que nos corrige, nos exhorta, nos anima, nos levanta, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Me escondo tras la cruz de Cristo, Señor, y decreto, Señor, que eres tú, Señor, el que estás hablando a nuestro corazón. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me acompañan al libro de Hebreos, capítulo 11. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiera estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén, qué bendición. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José,
y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos no los tocará a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros atormentados no aceptaron al rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero de ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hemos leído todo el capítulo 11 y este hermoso capítulo nos habla claramente de cómo los grandes héroes de la fe pudieron superar obstáculos, ataques del enemigo y salieron victoriosos de sus batallas. El Señor nos ha creado cada uno de nosotros con un propósito divino. Y si usted ya recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, ahora es un hijo comprado con precio de sangre. Es lavado de todos tus pecados con la sangre de Jesús. Jesús ya pagó un alto precio para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, para que podamos ser libres del pecado y que podamos vivir una vida en santidad. El problema es cuando uno no confiesa el pecado, sigue esclavo de ese pecado. Pero si de verdad confesamos nuestros pecados, como dice la palabra, que si confesáramos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Dios promete lo que cumple. Dios, cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, Él no se vuelve a acordar de esos pecados. Somos nosotros mismos los que volvemos a sacar ese pecado a la luz, ¿sí? Cuando tal vez ya se ha dado cuenta de que estamos en una batalla día a día. Y por si no te has dado cuenta, Iglesia Adonai, eres una iglesia de guerra espiritual, eres una iglesia de liberación, por lo tanto hay una guerra constantemente contra las fuerzas de las tinieblas. Tal vez algunos necesitan aún hacer esa transición de una iglesia pastoral a una iglesia de guerra espiritual. Es una iglesia apostólica. Nos llamamos Iglesia Apostólica Adonai. Por lo tanto, hay una guerra día a día. La batalla es real y la batalla es dura, muy dura. Y hay altos riesgos y a veces hay consecuencias, a veces hay heridos, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, decidimos vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, ¿sí? Queremos vivir una vida diferente, queremos vivir una vida libre.
Pero ¿sabes qué sucede? Que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo nos convertimos en una diana, ¿sí? El enemigo fija sus ojos en nosotros, que somos el objetivo, ¿sí? Tú eres una diana, yo soy una diana, ¿sí? El diablo quiere destruirnos, el diablo solo viene para robar, matar y destruir, pero dice la palabra que Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. El enemigo intenta robar tu vida, tu familia, tus finanzas, tu salud, tu paz, tu armonía. Pero Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Él nos llamó, Él nos dijo, mi espíritu irá contigo y te daré descanso. Y yo creo la promesa de mi Padre. Creo su cobertura sobre la iglesia de Adonai. La estamos viendo día a día, sus milagros, su provisión, su cobertura. Entonces, el enemigo intenta dañar nuestra comunión con el Señor, intenta destruir los hogares, intenta robar los matrimonios, intenta robar nuestra paz, intenta destruirnos. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ser usado por el Señor para rescatarle las almas al infierno, para rescatarle las almas de las garras de Satanás, para quitarle y destruir los planes y las estrategias del enemigo. Pero nuestra misión es poner nuestros ojos en Jesús. La cuestión está en si de verdad queremos dejarnos usar por el Señor o nos ponemos del otro bando, del diablo, ¿sí? O seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, dejándonos llevar por nuestra carnalidad, por nuestro orgullo, por el viejo hombre, por ese viejo hombre que está pegado a nosotros. Hay que rendirlo cada día. Cada día tenemos que rendir el viejo hombre a la cruz de Cristo, porque cada día la carne se quiere levantar. Hemos leído el capítulo 11 de Hebreos. Este capítulo nos habla de los héroes de la fe. Y nosotros, tanto tú que me estás escuchando, como yo, todos nosotros podemos ser hoy los héroes de la fe, así como los héroes de la fe fueron en su tiempo. Pero no debemos olvidar que en su tiempo ellos no sabían que eran héroes. Ellos eran hombres y mujeres corrientes como tú y como yo. Eran muchachos, jovencitos, que no tenían mucha sabiduría y que tal vez estaban perdidos en la tierra, ¿sí? Y Dios los usó a cada uno de ellos con un propósito divino, en una labor especial. Y cada uno tenía sus dones, cada uno tenía una misión por cumplir. Y tal vez cuando tú ves a Abraham dices, ¿cómo puedo ser yo un héroe de la fe? Yo si miro a Abraham, si Dios me pide que sacrifique a uno de mis hijos, yo le voy a decir, no, Señor, yo no tengo esa fe de Abraham. A mí a veces la fe se me baja al suelo y es que no podría sacrificar a un hijo mío, ¿verdad? O cuando miras a Moisés dirás, pues yo no tengo la paciencia del pobre Moisés. Para mí Moisés es un héroe total. ¡Qué paciencia con el bendito pueblo de Israel! Cada día se quejaban, que si la comida, que si el agua, que si la carne. Se levantaban contra su líder, se quejaban contra Dios, se reunían en grupitos para hacerle daño a su líder. Cada día estaban cuestionando la autoridad de Dios y la autoridad de Moisés. O tal vez si miras a Josué, qué valiente Josué, un jovencito que siempre fue un servidor de Moisés. Me encanta Josué. Josué es de los hombres que más he admirado, porque él estaba pegadito a Moisés. No decía ni se quejaba, simplemente era su escudero y día a día protegía sus espaldas de Moisés. Dejaba de comer para darle la comida a Moisés, y si Moisés tenía que ayunar 40 días, 80 días, Josué ayunaba con Moisés, con su amo, con su líder. Josué, sin saber batallar, sin saber nada de liderazgo, Moisés le dijo, baja allí y pelea tú. ¿Y sabes qué hizo Josué por su obediencia? Él se armó de valentía y bajó allá
a pelear contra Amalek para rescatar al pueblo de Dios. Ellos eran héroes. Josué se enfrentó al enemigo sin saber pelear, tan solo para rescatar al pueblo del enemigo, de las garras del enemigo. Ellos eran héroes sin saberlo. Y tal vez tú y yo seamos héroes y no lo sepamos aún, porque el propósito de Dios aún continúa vigente. Aún continúa. Yo creo en los planes de Dios y creo en su propósito divino para tu vida, para nuestra iglesia, para la iglesia Donai. Creo en sus planes para mi esposo, para mis hijos y para mi vida. Creo en los planes que Dios tiene para ti porque veo más allá de lo que tú puedes ver. Nosotros podemos ser hoy los héroes de la fe, así como fueron en su tiempo. Pero no olvidemos que en su momento ellos no sabían que eran héroes. No, eran hombres y mujeres comunes y corrientes. De hecho, si piensas en Abraham y en Sara, ellos no sabían que tenían tanta fe para llegar a ser padres de multitudes. Somos llamados hijos de Abraham. No lo sabían, ellos no sabían que tenían esa fe. Esa fe se fue desarrollando poco a poco en la medida que iban pasando pruebas, circunstancias difíciles y en la medida que iban obedeciendo a Dios. Porque el Señor solamente le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que ya te mostraré. Y en la medida que ellos iban caminando, ellos iban recibiendo la palabra de Dios, la voz de Dios. Abraham entró a la historia cuando dejó de tratar de solucionar las cosas por su propia cuenta. Sabes, es que cuando uno no quiere soltar el control de su vida y quiere todo el tiempo gobernar su propia vida, muy difícil vas a ver la mano de Dios. Hay que soltar el control a Dios. Dios es el que tiene el control de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de lo que sea, de la iglesia. Dios tiene el control. Abraham era hijo de un idólatra, como muchos de nosotros. Venimos de una descendencia llenos de idolatría, llenos de maldad, llenos de engaño, donde iban en pos de otros dioses. Y la idolatría consiste en amar más otras cosas que a Dios. Cuando Dios busca hacer algo más grande que lo que nosotros podemos llegar a pensar, Él nos involucra en sus planes, porque sabe, los planes de Dios son más grandes que tus planes. Son más grandes que mis planes. Los planes de Dios son eternos. Y llamamos a Abraham el padre de la fe. No porque él haya captado la atención de Dios viviendo como un santo, limpio, puro y sin mancha. No. Abraham fue llamado el padre de la fe por su obediencia a Dios. Dios hizo algo en Abraham cuando Abraham no era nadie. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Si le damos permiso a Dios para que Él haga algo con nosotros, que no somos nadie, Dios hace algo maravilloso, iglesia. Dios hace maravillas, pero necesitamos humillarnos, rendirnos cada día delante de Dios. Necesitamos permitir el accionar divino de Dios sobre nuestra vida, porque muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos obstáculo a la bendición de Dios. Sí, Dios hace maravillas, pero cuando nos rendimos, porque cuando somos tercos, testarudos, obstinados como Saúl, que perdió su reinado y perdió la presencia de Dios tan solo por su terquedad, por su rebeldía, por ser obstinado. ¿Tú crees que así vamos a recibir las bendiciones de Dios? No. Recibimos las bendiciones de Dios cuando nos humillamos delante del Señor, cuando reconocemos nuestros fallos, nuestro mal carácter, cuando reconocemos nuestro orgullo, cuando reconocemos nuestro doble ánimo, cuando reconocemos que hoy estamos arriba y mañana abajo, cuando reconocemos que todos pecamos, y yo la primera, todos pecamos. Y
Y en el libro de Hebreos, la palabra fe, si lo lees todo de corrido, la palabra fe se repite y se repite todo el tiempo, porque Dios quiere, es llamado el libro de la fe, Hebreos. Y si lo lees de seguido, podrás notar las maravillas que Dios hizo a través de hombres, a través de mujeres que se dejaron usar por el Señor. Quiero invitarlos, chicos. Y la siguiente lista es una muestra de lo que estos héroes lograron por fe. Recuerda que ellos creían que no eran nadie y tenían un montón de fallos. Abel, establecer el precedente de un sacrificio, una ofrenda aceptable delante de Dios. Abel conquistó el corazón de Dios con su ofrenda. Enoc, no experimentar la muerte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, por eso fue traspuesto. Noé, construir un arca inmensa durante años cuando nunca había llovido. Actuar en obediencia a la voz de Dios, establecer el límite entre lo bueno y lo malo, preparar un arca para salvar a su familia. ¿Sabes qué? Noé fue criticado, fue acusado, burlado, pero salvó a su familia. Dale. Abraham, viajar a lugares desconocidos sin saber a dónde iba a ir, vivir como extranjero sobre la tierra, mantener su mirada puesta en las cosas eternas, aceptar lo que Dios hizo por ellos y en tiempos de prueba ofrecer un sacrificio acepto delante de Dios. Ahí en esa prueba recibió la promesa de Dios. Sara, concebir en la vejez, dar a luz toda una nación. Y a Isaac, visualizar el futuro, bendecir a sus descendientes. Jacob, bendecir a su familia y adorar a Dios hasta el último minuto de su vida. Murió agarrado a su bastón, adorando al que todo lo puede. José, profetizar el destino y el éxodo, aun a pesar de ser traicionado por sus hermanos. Jocabed, no temer al decreto del rey y esconder a su bebé porque vio gracia en su hijo amado. Moisés, rechazar una vida de realeza, de lujos y comodidades con los opresores y escoger vivir en medio de las dificultades del pueblo de Dios. Abandonar al rey terrenal para obedecer las órdenes del Dios eterno. Celebrar la Pascua, cruzar el Mar Rojo en seco, vio milagros, más milagros que los que vio Dios creo que no veremos, los que vio Moisés creo que no veremos. Josué y el pueblo de Israel marchó 7 veces alrededor de Jericó para que se cayeran los muros, tan solo por la obediencia a la palabra de Dios. Rahab, recibir a unos espías en su casa, por causa de eso pudo escapar de toda la destrucción. Gedeón, Barak, Débora, Sansón, Jefté, David, Daniel, Samuel y todos los profetas. Ellos conquistaron reinos, impartieron justicia, recibir lo que Dios les había prometido. Tapar bocas de leones, apagar fuegos, evitar el filo de espada, ganar batallas, vencer ejércitos enemigos, ser traicionado, torturado, juzgado y apresado. Y todo lo hicieron por fe. Creyeron la palabra de Dios, creyeron en un Dios que ellos no habían visto, pero sí habían oído y creído su palabra. De ellos tenemos mucho que aprender. No eran hombres o mujeres perfectas, no. Ellos tenían fallos, eran humanos. Les dolía la deshonra, les dolía el rechazo. De hecho, tenían muchos defectos y tenían multitud de pecados, pero todos tenían una cosa en común. Todos querían agradar a Dios. Muchas veces se habla mal de líderes, de pastores. La mayoría de veces. No conozco un pastor que hasta ahora hablen maravillas de él. Todos los pastores son atacados, juzgados, apresados, torturados. Y la mayoría de veces ocurre desde su propio rebaño. Y tal vez cuando tú estás cerca de tu líder o tu pastor, y lo digo así porque sé que muchas personas me ven y tienen muchos pastores, tienen otros pastores. Y sé que esta palabra va a correr como el aire, va a correr como el viento.
Cuando tú estás cerca de tu pastor, tal vez ves muchos defectos, tal vez ves muchos fallos porque los ves con otros ojos y los ves con ojos de menosprecio y tal vez crees en tu corazón y puede ser que sí, crees que tú eres mejor que tu líder y que tu pastor y puede ser que sí, que tú seas mejor que tu pastor y en ese momento solo estás viendo lo natural, pero no ves la investidura que Dios ha puesto sobre cada uno de ellos. Y cada vez que miramos a una persona, yo sí miro a Caleb, yo no veo un niño, yo veo algo más en él. Yo sí veo a mis hijos, veo a mi esposo, yo veo algo más en ellos. Yo no te miro a ti, tú que eres miembro de nuestra iglesia, no te veo con mis ojos naturales, yo veo lo que Dios ha puesto en ti, en tu vida. Y por eso es que muchas veces corregimos, porque es nuestra responsabilidad, lo aceptes o no. Porque queremos formarte para ese plan, para ese propósito que Dios tiene sobre tu vida. Hay mucha gente mejor preparada que nosotros, mejor preparada que mi esposo, que yo. Él es el pastor. Tal vez conoces mejor la palabra que nosotros o tienes mejor carácter que nosotros. Tal vez tú nunca te enojas, tal vez tú nunca te enfadas, nunca te duele nada. Bien, te felicito. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos llamó a nosotros en su misericordia. Con una montaña de fallos, con una montaña de errores, Dios nos llamó a nosotros. Y nosotros hemos decidido, como Abraham, seguir ese llamado, por obediencia al Señor. Aún con esa montaña de errores, defectos y con muchas cosas que aún tenemos que aprender. Y en lugar de juzgar y en lugar de acusar, ora por nosotros. Ora por nosotros. Ora por el ministerio de UNAR. No juzgues, no critiques, no pongas la zancadilla. No pongas zancadilla a tus hermanos. Cada día estamos rescatando gente de intentos de suicidio, de cautiverios, liberando, rescatando a mucha gente que está enferma. Y estamos orando y ayunando cada día por cada persona que está enferma en la iglesia. En este momento están operando una persona de nuestra iglesia y hemos estado orando por él. Estamos a punto de recibir algo muy grande de parte de Dios. Está viniendo ese regalo de Dios. Y sabes, yo lo voy a recibir. Nosotros lo vamos a recibir. Vamos a recibir sus promesas. Vamos a recibir sus regalos, porque sus promesas se cumplen. Lo he visto en mi vida toda la vida. Pero para recibir las bendiciones de Dios, nuestro corazón tiene que estar sano, sin heridas, sin resentimiento, sin amargura. La amargura contamina todo el ambiente familiar. Contamina a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. La contamina la amargura. La amargura es una plaga y hay que erradicarla de nuestro corazón. Así que decida perdonar siempre, donde quiera que esté. Sea que se vaya a una iglesia, sea que esté en otra, sea que usted se vaya de país, se cambie de ciudad. Decida perdonar. Donde quiera que esté, aunque no vaya a ningún lugar, decida perdonar. Aunque usted esté ahí en su casa, decida perdonar. Suelta la amargura. La amargura enferma. La amargura contamina, daña los huesos, tuerce los huesos. Donde quiera que usted esté, no se llene de amargura. En mi corazón, Dios me enseñó hace muchos años, cuando me convertí, que si yo no perdonaba a todas las personas que me habían herido, no se iban a cumplir esas promesas. De hecho, me aparté un año entero por no perdonar a mucha gente que sí me hizo muchísimo daño cuando yo era una niña. Pero decidí ponerme delante de Dios y perdonar. Y desde entonces, cada ofensa que me hacen, cada falta, cada rencor, cada herida que me vienen a hacer, decido perdonar. Y me pongo delante de Dios a perdonar. ¿Por qué? Porque sé el daño que hace, no solamente a mí, hace daño a la familia. Y por eso es que siempre les decimos, perdone, no se ofenda, no sea tan volátil, no se ofenda tan rápido. En mi corazón yo no guardo rencor contra nadie. Y si le he ofendido, yo le pido perdón. Muchas veces, ahora por el WhatsApp,
uno habla una cosa y yo puedo estar riendo, pero tú lo recibes de otra manera diferente. No se ofenda. Pregúntame, ¿sí? Y yo no guardo rencor contra nadie. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús y te pido perdón si en algún momento te he hecho daño. Y ¿sabes qué? A mí me han herido mucho toda la vida, desde antes de nacer. Mis cicatrices hablan del proceso por el cual he pasado. Pero ¿sabes qué? Dios me ha formado y me sigue formando cada día. Y me sigue formando como una guerrera de su ejército. Y sé quién soy y sé a quién sirvo. Yo sirvo al Dios vivo y soy una guerrera del ejército del Dios vivo. Y yo no le tengo miedo a Satanás. Satanás me tiene miedo a mí, porque le estoy quitando las almas del infierno. Y tú, en lugar de pensar cosas, ora por mí, porque lo necesito. Amén. Yo no le temo al diablo, el diablo me tiene miedo a mí. Y esa es la actitud que tú tienes que tener. Teme a Dios y verás cómo la cobertura de Dios viene sobre tu vida. Yo voy a recibir todo lo que Dios me prometió. Creo en sus promesas. Creo en sus promesas para ti. Creo en sus promesas para la iglesia Adonai, para el ministerio Adonai, porque nos vamos a extender a derecha, izquierda, al norte y al sur. Y lo vemos y lo creemos. Y yo voy a recibir esas promesas porque sus promesas sí se cumplen, su palabra se cumple. Y hoy te quiero animar para que recibas tu promesa, para que no te pierdas las promesas y las bendiciones de Dios por guardar resentimientos en tu corazón. Reciba por fe lo que Dios hizo por usted. Aprovechalo. Goza de tu familia, de tu esposo, de tus hijos. Goza de la salud que tienes. Porque mira dónde estamos, con una plaga mundial. Goza de la salud que tienes. Sea agradecido en todo tiempo. No deshonres, no menosprecies, no rechaces. Decide agradar a Dios. Nuestro Padre se complace cuando sus hijos se aferran al Señor y deciden vivir una vida de verdad que agrade al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bendiga a sus descendientes, bendiga a su familia, bendiga a sus superiores, bendiga a sus jefes, a su madre, a su padre, bendiga a sus pastores, bendiga a sus líderes, bendiga a tus pequeños, bendice a tus pequeños, a tus discípulos, bendícelos. Porque sabes, la bendición va tanto para arriba como para abajo y para los lados. No seas de los que ponen tropiezo a sus hermanos, sino que seas de aquellos que pelean codo a codo con tus pastores, con tu líder. Que vayamos todos a una, como un ejército. El Señor hace días me reveló que Él está levantando un ejército de hombres y mujeres en la iglesia de Adonai. ¿Eres tú uno de ese ejército? ¿Eres un soldado de ese ejército? Prepárate, no pierdas tu tiempo. Prepárate, cree en las promesas. Inclina tu corazón al Señor. Y sé obediente a la voz del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Que el Señor te bendiga. Y vamos a terminar cantando una canción. Yo declaro bendición hoy sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Declaro bendición hasta que sobre y abunde sobre tu hogar. Declaro bendición en tu salud, en tus finanzas. Declaro bendición en tu matrimonio. Declaro bendición en tus hijos. Que la sangre de Cristo sea aplicada en cada uno de tu casa. En el nombre de Jesús te bendigo.